Pasamos a la siguiente comunicación, que lleva por título Hepatitis C aguda, características epidemiológicas y respuesta al tratamiento en una gran cohorte de HSH que viven con VIH en Madrid. Y la presenta Luz Martín Carbonero, del Hospital de La Paz de Madrid. Adelante. Muchas gracias. Pues en representación de mis compañeros, que como veis son de múltiples hospitales de Madrid, voy a presentar este estudio de hepatitis C aguda en hombres que viven con VIH y tienen sexo con hombres. Como todos sabéis, la infección y la reinfección por hepatitis C aguda es una enfermedad que vemos con muchísima frecuencia en nuestras consultas últimamente y que compromete los objetivos de erradicación del virus de la hepatitis C dictados por la OMS. Por otro lado, estamos empezando a ver que el tratamiento de la hepatitis C aguda es seguro, es eficaz y ya hay algunos estudios de coste-eficacia que ven que, bueno, pues eso que es coste-eficaz. Incluso las guías recientes, como la de la Sociedad Americana para la Enfermedad Hepática o las últimas guías del EACS, recomiendan una estrategia test and treat de cara a intentar reducir la transmisión en poblaciones con conductas de riesgo. En el año 2018 nos propusimos caracterizar la situación real de la hepatitis C aguda en hombres que tienen sexo con hombres y viven con VIH en nuestras consultas en la Comunidad de Madrid. Y en concreto, nuestros objetivos más concretos eran, en primer lugar, estimar la incidencia de la hepatitis C aguda y ver si había algún cambio en los últimos años con la introducción de los antivirales de acción directa, describir las características epidemiológicas, clínicas y conductuales de estos pacientes, identificar la presencia de clústeres filogenéticos, describir las tasas de curación espontánea y evaluar la eficacia de los nuevos antivirales de acción directa en la hepatitis C aguda. Os voy a presentar los tres objetivos que vienen en azul. La estimación de la incidencia no pudimos hacerla porque la recogida de datos no ha sido todo lo óptima que pudo ser, no hemos recogido todas las hepatitis C agudas, entonces no podemos calcular la incidencia. Y la presencia de clústeres filogenéticos tenemos recogidas las muestras y estamos pendientes de analizarlas. Como veis, es un estudio observacional, ambispectivo, multicéntrico. Los pacientes del año 2019 y 2020 se recogen de forma prospectiva, recogemos características epidemiológicas en el momento que llegan a nuestro hospital con una hepatitis C aguda, pasamos unos cuestionarios de prácticas de riesgo y además recogemos la muestra para el análisis posterior filogenético. Y de forma retrospectiva recogimos los pacientes que teníamos diagnosticados en el año 2017 y 2018 de hepatitis C. ¿Y cómo hemos dicho que uno tiene una hepatitis C aguda? Pues en los últimos 6 meses aquel que tenía una serología negativa y se positivizaba, o aquellos que teniendo una serología positiva previa, tenían un RNA negativo y se había positivizado en los últimos 6 meses. También incluimos otros pacientes que a lo mejor era más largo el tiempo que teníamos de la anterior serología, pero había coincidido con un aumento de transaminasas y en ese momento una PCR positiva para virus C. Y bueno, aquí tenéis todas las características que fuimos recogiendo. En total hemos recogido 133 pacientes de 8 centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid y de la Clínica de ITS Sandoval. Como veis, el número de pacientes que hemos recogido es similar a lo largo de los años, alrededor de 35. En el año 2020 recogimos menos por la pandemia. No sabemos si porque hubo menos hepatitis o porque también vinieron menos a nuestras consultas. Aquí tenéis las características a lo largo de los años, deciros que son muy parecidas todos los años. Son hombres jóvenes, como todos sabemos, alrededor de 40 años, y aquí podemos ver las características de riesgo. El 90% había tenido previamente alguna enfermedad de transmisión sexual, un 50% de ellos lo había tenido en el último año y en un tercio de los pacientes esto era una reinfección, ya previamente habían tenido una hepatitis C aguda o crónica. El 70% de los pacientes nos comunicaron que hacían prácticas de chemsex y un 55% habían tenido más de 10 parejas sexuales en los últimos 6 meses. Y por último, en cuanto a los genotipos del virus de la hepatitis C, deciros que predominó el genotipo 1A con un 66%, seguido del genotipo 4 con un 11%. En cuanto a curación espontánea, en 90 pacientes hemos podido evaluar si hubo curación espontánea, porque son pacientes en los que no se les trató nada más llegar, sino que al menos esperó un mes para ver si había bajada de la carga viral. De estos, 10 se curaron, es decir, tenemos un aclaramiento espontáneo en torno a un 10%, 11%, entre 0,6 y 20%.
27 pacientes, sus médicos decidieron directamente, en cuanto llegaron a la primera consulta, tratar. Hay que decir que estos pacientes, sobre todo, son del año 2020. O sea, según hemos ido evolucionando los años, nos hemos dado cuenta de la importancia de tratar cuanto antes. Y en cuanto a respuesta al tratamiento, los datos son muy buenos. Tenemos un 95% de respuesta viral sostenida. Hay un 4% de pacientes, 5 que se nos perdieron, y hay 6 pacientes en los que no se curaron. Ahora bien, de estos 6 pacientes hay que decir que 4 de ellos sospechamos que fue una reinfección más que una recidiva, porque coincidió con otra enfermedad de transmisión sexual o porque ellos mismos dijeron que habían tenido prácticas de riesgo. Otro paciente comentó que no había sido adherente, y tan solo hay un paciente que realmente podamos asegurar que sí que ha sido una recidiva. Si vemos cómo se comporta cada antiviral de acción directa respecto a la curación de la enfermedad, vemos que son muy parecidos, o sea, no hay diferencias estadísticamente significativas en la curación. Tal vez parece aquí que los que se trataron con Sofos o el Patasvir, bueno, no me sale esto, pero lo veis ahí, la línea esta, sale un poquito peor, tiene un 77% de respuesta viral sostenida. Ya digo, la diferencia no es estadísticamente significativa, y hay que decir que este tratamiento tuvo la mala suerte de tener 3 pérdidas y de tener 4 recidivas, que en el fondo creemos que fueron reinfecciones, por lo que os he comentado antes. En conclusión, la hepatitis C aguda se presenta en hombres que tienen sexo con hombres de nuestras consultas expuestos a conductas sexuales de muy alto riesgo. Hemos visto cómo las reinfecciones son muy frecuentes y las otras enfermedades de transmisión sexual también. La tasa de curación espontánea son baja, en torno al 10%, mientras que la curación con cualquier combinación de antiviral de acción directa es muy buena, en torno al 90% por lo menos. Y consideramos que estos resultados respaldan en parte las recomendaciones recientes de la Asociación Americana de Enfermedad Hepática y del EACS para iniciar tratamiento contra el virus de la hepatitis C, pues sin esperar si aparece esta resolución espontánea, aunque esto, si queréis, lo podemos discutir un poco. Y nada más, agradecer a todos mis compañeros con los cuales hemos hecho este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios? Hola, muchas gracias por esta presentación tan estupenda. Has comentado de los análisis que queríais hacer si había algún tipo de trastorno psicológico, pero después me parece que no has comentado nada. El tema es si se ha valorado si algunos de estos pacientes piden ayuda por una adicción al sexo, o si tienen algún tipo de trastorno que podría justificar esas infecciones. Sí que pasamos unos cuestionarios tanto de actividades de riesgo como de algunos problemas, de preguntas más psicológicas, pero esos todavía no están evaluados. En estas preguntas no preguntábamos si estaban buscando ayuda, más bien sus médicos son los que habitualmente, pues eres tú el que en la consulta comenta, pero esto no estaba incluido en el estudio. Lo que sí que tenemos es una valoración psicológica, pero todavía no está analizada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera preguntar, no sé si lo has comentado, que a pesar de que la respuesta virológica sostenida al tratamiento es muy buena, ¿habéis analizado si en ese 30% de individuos que ha tenido reinfecciones es peor o mejor la respuesta al tratamiento farmacológico? En concreto no lo hemos analizado, pero lo haremos, pero de todas formas la impresión es que no, porque es que se curan todos. Vale, perfecto. Gracias. Una pregunta, Luz. En el 2020 la estrategia de test and treat, o más o menos, claramente ha sido más prevalente. ¿Tú crees que es de verdad un cambio en la forma nuestra de ver la hepatitis C aguda, o que fue inducido por el miedo a la pandemia, miedo a no poder hacer seguimiento del paciente? Hombre, yo creo que no creo que sea solamente la pandemia. El problema es que tenemos una población que está expuesta a muchísimo riesgo. Entonces dices, bueno, tú puedes esperar un mes y a lo mejor se te va a curar uno de 10, pero es que en ese mes tú sabes que pueden seguir transmitiendo el virus. Entonces, a lo mejor también es una cosa un poco más individualizada. Si tú con el paciente
puedes llegar a consensuar que no va a hacer prácticas de riesgo, que bueno, pues en estos pacientes a lo mejor puedes esperar, pero no sé si tiene mucho sentido. A mí sí me gustaría en un siguiente paso intentar hacer algo de coste-eficacia, ¿no? ¿Merece la pena hacer una visita más, volver a medir la carga viral en vez de directamente tratar? ¿Eso te ahorra algo? Yo creo que no. De acuerdo, pues muchas gracias. A vosotros.